trasladar hoy aquí va a ser un gran mensaje. Así que Juan José Gómez Centurión, bienvenido una vez más y muchísimas gracias por estar aquí hoy otra vez para poder compartir este mensaje y bueno, pues que al final que no se salgan con la suya, ¿no? Porque bueno, el que la sigue la consigue y el que persiste, pues al final pues no pueden hacer absolutamente nada y de eso depende todo. Así que, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás, Regina? Pues muy bien, mira, en honor vuestro, hoy me permito un mate, que mañana no madrugo. Mostrame la yerba, a ver. Bueno, sería genial. Así que nada, bueno, Juan José, nos censuraron el anterior live, lógicamente lo vamos a grabar, está Tiago, que muchísimas gracias Tiago, que va a grabarlo desde su plataforma para que cualquier cosita también lo podamos tener. Así que, Juan José, ¿quieres decir alguna cosita para comenzar? Bueno, hoy vamos a conversar, así que bueno, es habitual esta censura. Cada Lo vez sé. que, cada vez que en las redes hablas de nuevo orden mundial, de Agenda 2030, de hispanidad, sobre todo en el 12 de octubre y demás, te censuran, te sacan del aire, te sacan de la línea, así que yo estoy bastante habituado a esto, a estar absolutamente censurado en las redes y en los medios, así que bienvenida al mundo. Bueno, últimamente yo también, así que no pasa nada. Hoy me han eliminado un live con Ali en el último que hicimos en YouTube, así que no pasa nada, somos conscientes de ello, pero estamos aquí para poder divulgar esa información y que llegue a las máximas personas posibles. Así que, Juan José, empezamos este live porque te hice una pregunta y creo que es importante porque sé que muchas personas han dejado de confiar en la política y en los políticos, por lo que, lógicamente, compete todo lo que han hecho y que al final, pues bueno, tú dijiste algo muy razonable y que creo que realmente tenemos que ser conscientes de que al final es una cuestión de empoderamiento de nuestra sociedad y de que al final tú de alguna forma estás impulsando también ese empoderamiento y ese aporte en estos momentos determinados. Sí, claro, yo creo que es muy positivo que la gente empiece a desconfiar de este modelo político que detrás de una pátina de participación y de voluntad popular ha ido sometiendo a las naciones a una agenda que nunca fue votada y que nunca fue preguntada y que nunca fue consultada con la gente y que además es contraria a los intereses naturales de la gente, a su familia, a su desarrollo económico, a su trabajo, a su labor, con lo cual la gente hace muy bien en desconfiar. Y yo creo que lo que hay que construir ahora a través de propuestas y a través de una forma nueva de hacer política es un modelo de confianza donde realmente la gente sienta que los políticos están defendiendo a la gente y no intereses que están absolutamente lejanos y que son contrarios a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su desarrollo, a su futuro. Así que creo que es un síntoma muy positivo, ¿no? El primer acto positivo en la vida para poder transformar algo es la crisis, es darse cuenta que lo que uno viene haciendo está mal, digamos, ¿no? Así que, o que no es positivo o que no le hace bien. Así que yo lo veo como un gesto de enorme esperanza, este nivel de desasosiego de la gente con la política en todos los países del mundo. En Argentina ni te cuento, ¿no? Ya el nivel de desconfianza es basta que un político diga una cosa para que la gente entienda exactamente lo contrario, digamos, ¿no? Y obre en contrario. Con lo cual, a mí me parece que es un acto de autodefensa, del sentido común, de la defensa de la familia. Fíjate lo que pasó, Regina, en la pandemia. Yo siempre lo digo porque me parece que es un tema que nosotros tenemos que ver, digamos, ¿no? En este fenómeno misterioso de la pandemia a nivel internacional, donde nos encerraron, nos conculcaron los derechos, en Argentina el primer acto que tuvo el gobierno fue encerrar a los ciudadanos y liberar a los presos de máxima, a la persona que está más aislada y que es menos proclive a recibir el virus, inmediatamente lo soltó. Además de estar, digamos, purgando delitos contra la sociedad. Entonces, en este fenómeno de la pandemia, cuando nos encerraron, no fueron los institutos del Estado que se hicieron cargo de los niños y de los ancianos. ¿A dónde los mandaron todos? A las familias. La familia volvió a ser el lugar de protección en contra de las pestes, donde hay miedo, donde hay temor, donde hay peligro. La familia se volvió a constituir como el lugar de protección del ciudadano, de su prole y de sus ancianos. Y esto fue lo que pasó, digamos, ¿no?
Y la familia, yo creo que volvió, a través de este fenómeno de la pandemia, volvió a reconstruir un lugar en la política que no tenía. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, cuando fue que la sociedad tuvo que salir a pelear para que vuelvan a reabrir las escuelas, fueron las organizaciones de familias las que presionaron a la política en la ciudad de Buenos Aires para que vuelvan a abrir las escuelas. Así que digo, yo creo que hay un cambio de paradigma, yo creo que este modelo destructivo que ha venido reinando hasta la fecha y que yo creí por mi edad que iba a haber hasta el último de mis días, creo que se está derrumbando y creo que está volviendo a privar el sentido común en todos los ciudadanos del mundo. Sí, porque hablando de las escuelas, ahora mismo son los mayores centros de adoctrinamiento. Bueno, siempre lo han sido, ¿no? Llevamos generaciones siendo adoctrinados por las escuelas para las diferentes, bueno, pues etapas, ¿no? Que se están logrando a través de la era industrial, ahora viene la era tecnológica, etc, etc. Entonces van preparando a las generaciones futuras para ello, ¿no? Entonces, ya aquí ahora mismo, como ciudadano individual, padre, madre, ¿cómo podemos hacer para proteger a nuestros hijos de ese adoctrinamiento tan evasivo y cruel en las escuelas? Bueno, primero que yo creo que hay que volver a reconstituir, digamos, el primer órgano educativo en cualquier lugar del mundo es la familia. La familia donde se enseñan los valores que te acompañan toda tu vida. La familia, ¿por qué? Porque los valores se enseñan con el ejemplo, no con el discurso. Los hijos normalmente repetimos aquello que hemos visto hacer a nuestros padres como valores positivos, digamos, en nuestra vida. Entonces, el primer lugar de formación, lo primero que hay que volver a reconstituir es el apoyo a la familia, ¿no? Primer punto. Segundo punto, las familias tienen que dar su debate interno dentro de las familias con este tema de las currículas que te meten en las escuelas, que son de adoctrinamiento ideológico, ¿no? Como, por ejemplo, la doctrina de género. Es una religión, es una forma de dogma no discutible, que no tiene ningún paradigma científico, que no tiene absolutamente nada demostrable, es un dogma. Con todas las características. Es una religión. Y el que no cree en la religión es un apóstata. Y tiene todo el castigo correspondiente a la apostasía de la Edad Media, digamos, ¿no? Entonces, tener la discusión adentro de la familia y no avergonzarse de los valores que hemos recibido, de los valores que sustentamos y de las cosas que creemos y en las cuales creemos que está el futuro de nuestros hijos. Ese es como primer plano la pelea por la familia y por los valores de la familia. Yo siempre digo en Argentina que el primer acto de soberanía de un país son familias soberanas. En Argentina, a través de distintas leyes parciales, se ha ido conculcando la patria potestad, que es ese derecho y ese deber que tienen los padres, y ese derecho que los asiste de educar moralmente a los hijos en lo que la familia cree que es bueno, en sus valores religiosos, en sus valores morales. Entonces, esa pelea hay que darla desde la familia. A mí en Argentina a veces que me cuesta mucho, por ejemplo, encontrar padres que me ayuden a hacer denuncias sobre la aplicación de la educación sexual integral, que es educación de género, por ejemplo, en las escuelas, que es directamente corrupción de menores, porque vos cuando un chico de 5, 6, 7 años le estás inculcando cosas para los cuales no está preparado en un ámbito público, vulnerando su privacidad, vulnerando todo lo que aprendió, lo que estás haciendo es corrupción de menores. Y me cuesta mucho encontrar padres que me acompañen en una denuncia a la justicia para realmente al director de la escuela, que es muy fanático en aplicar la ESI, o al secretario de Educación de una provincia, que es muy fanático en aplicar la ESI, que se coma una causa penal por corrupción de menores. A ver cuánto resiste, digamos, ¿no? Me cuesta mucho. Ese es un primer plano, la pelea por nuestro espacio, que es nuestra familia. Es increíble, Juan José, porque al fin y al cabo los padres y madres nos alzamos en cuánto queremos a nuestros hijos y que son lo más importante de nuestras vidas, pero al final cuando tenemos que actuar ante algo así, la gente se paraliza, ¿no? Y yo aquí quiero hacer una pregunta a todos los que estáis aquí, a todos los que luego vean este vídeo. Juan José, ¿qué es la libertad? Porque entendemos qué es la libertad, el concepto de libertad, o no sabemos qué es libertad en sí. ¿Qué es la libertad y la soberanía de un individuo y de una nación? Y bueno, ejercer todos sus derechos, la igualdad frente a la ley, ejercer sus derechos de poder expresar claramente su pensamiento, de ejercer sus valores religiosos en todos los planos.
Lo que pasa, Regina, es que hay un nivel de represión en todos los planos, en el plano periodístico, en el plano de las redes, el mismo Estado, porque el padre que sabe que le va a hacer una denuncia al director del colegio, después asume consecuencias con los hijos, presión, bullying, toda una cantidad de cosas que el padre que trabaja 10 horas por día, el padre y la madre, porque no les alcanza para llegar a fin de mes, bueno, ya hay peleas que las van relegando, ¿viste? Porque esto es un doble síntoma. Por un lado, te apretan culturalmente y por el otro lado te apretan económicamente en el sustento de tu familia. Te privan de trabajo, te relocalizan las industrias, con lo cual pasás a ser un parado, como dicen en España, o pasás a ser un sin laburo, como decimos en Argentina, te empieza a mantener el Estado, te empiezan a encuadrar adentro de ese mantenimiento del Estado, usted no va a recibir el plano, no va a recibir el subsidio. Es todo un modelo de presión que viene como un lavarropa, ¿no? Te gira para un lado, te gira para el otro, culturalmente, económicamente, culturalmente, económicamente. Entonces, hay muchos padres que viven realmente peleándola con la diaria para pagar sus propias cuentas y ya con eso tienen toda una pelea y dicen, bueno, hay peleas que ya a esta altura no doy, digamos, ¿no? Entonces, ese es un primer plano. Y el otro plano que hablamos el otro día, que me parece que es importante de los ciudadanos de a pie, todos nosotros que somos personas que trabajamos, comerciamos, que producimos, que servimos, digamos, es volver a encontrar ese lugar en la política. Yo siempre les digo acá en la Argentina, si ustedes no se ocupan de la política, los políticos se van a ocupar de ustedes. Se van a ocupar de sus hijos, se van a ocupar de su familia, se van a ocupar de su cuenta corriente, se van a ocupar de su caja de ahorros, se van a ocupar de su jubilación, se van a ocupar de robarles absolutamente todo. Con lo cual, o llega un momento dado que decimos, bueno, participemos, lancémonos, que, digamos, ocuparse de la política no significa solamente ser candidato o participar de un partido político, sino estar al tanto, investigar, leer, no comerse los medios de comunicación de una, la propaganda oficial, quién es bueno, quién es malo, este modelo maniqueo que nos manejan de los buenos y los malos, no son los buenos, los malos, ahora vienen los buenos, se van los malos, y el que es bueno después se va porque es malo y viene el bueno. Entonces, salir de este modelo maniqueo y tener un nivel de análisis de realmente qué es lo que nos está pasando, digamos, ¿no? Eso yo creo que es ocuparse de la política, que es la polis, que son las cosas de todos, son las cosas de todos nosotros, y que en algún momento dado le hemos delegado el manejo de eso a los peores en la sociedad, que a lo mejor hablan lindo, que a lo mejor se expresan muy bien, que a lo mejor estudiaron algo, pero que sistemáticamente vienen por nosotros detrás de un plan internacional que es, ya lo sabemos, que es alinear el mundo detrás de una política que pensaron 5, 6, 15 multimillonarios para ver qué es lo que más conviene y que nunca nos preguntaron, digamos, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a preguntar ahora, porque al final adornan una agenda con palabras muy bonitas, con algo que realmente dices, wow, qué maravilla, ¿no? Vamos a cambiar el mundo, vamos a estar todos mejor, vamos a erradicar ciertas cosas que a día de hoy están interfiriendo en el crecimiento como sociedad y el crecimiento humano. Pero al final hay una doble intención en eso, hay una manipulación, hay una programación, hay una intención muy maléfica si leemos entre líneas. ¿Qué nos depara si realmente pues no tomamos soberanía y libertad propia y empezamos a ejercer desde nuestras casas la gran labor que tenemos como seres humanos libres y soberanos? ¿Qué puede implantarse en esta agenda y qué consecuencias tiene para todos? Bueno, es muy claro el modelo. Hay dos modelos básicos en lo que queda de acá al futuro en el mundo en base a nosotros individuos como personas, digamos. Si desaparece el concepto de nación, Estado-nación, con todas las consecuencias jurídicas que tiene, nosotros somos ciudadanos de una nación, de un Estado, con lo cual todos esos derechos, el derecho del libre tránsito, el derecho de expresión, el derecho de nuestras libertades religiosas, el derecho de decidir sobre nuestra familia, sobre nuestros bienes, la propiedad privada, todo eso está involucrado en una sola palabra que es ciudadano. Y lo único que te da el estatus de ciudadano es ser parte de una nación, que es un armado jurídico de 200, 300, 400 años. Si desaparece eso, somos empleados de alguien, en la mejor de los casos, o somos esclavos de alguien, digamos, ¿no? Si no hay Estado-nación, no hay ciudadanos. Y si no hay ciudadanos, no hay derechos.
No hay derechos. El patrón es el que paga. Y el que te da de comer, el que te mantiene, y el que vos no vas a tener nada, Regina, pero vas a ser feliz. O sea, no vas a tener nada, pero vas a tener el cerebro lavado. Y no vas a tener ningún derecho y no vas a poder decidir sobre absolutamente nada de tu vida. Te van a decir qué es lo que tenés que pensar, cómo tenés que hablar, qué palabras tenés que usar, qué es lo que tenés que consumir, cuándo lo tenés que consumir y cuánto consumís por mes. Entonces, esto es claro, es un modelo de soberanía o globalismo que es el gobierno de un montón de señores que no conocemos ni no sabemos quiénes son, ni nadie los eligió, ni nunca nos preguntaron. Este es el punto. Y que han demostrado con creces que las intenciones no son nada benévolas de cara a la sociedad. Bueno, lo hemos visto durante estos 2 años, lo vemos décadas atrás, o sea, realmente el sistema tal y como funciona, está claro que se derrumba, no funciona ningún tipo de sistema, ni el político, ni el económico, ni el laboral, porque al fin y al cabo, en ese concepto laboral donde todos nos tenemos que sustentar para poder vivir y mantenernos en esta sociedad y mantener a nuestras familias, o sea, ¿qué propone el partido NOS para poder ayudar a la gente a no tener que estar sometidos al control económico de algunos que quieren aprovecharse de esa parte, ¿no? Que es las finanzas de cada familia? No, nosotros lo que decimos es que Argentina tiene que revertir esta situación perversa y volver a un modelo razonable de trabajo, producción. El centro del problema es la producción. Este modelo de relocalización empresarial no solamente está afectando a España, nos está afectando a todos, digamos. Nos lavaron el cerebro durante 20 años con el fin del trabajo. El fin del trabajo para nosotros. Pero en China todos los días se abren 1.500 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque es más barato producir. Y porque las inversiones de los señores que pensaron la Agenda 2030 están colocadas en China. Porque en China el empleado no tiene derechos civiles, no tiene derechos políticos, no tiene derechos religiosos, no tiene derechos laborales, con lo cual es lindo, barato, programable, producir, y además el Estado no controla financieramente las empresas porque el Estado chino es socio de las empresas. El Partido Comunista Chino tiene 2 directores en cada una de las corporaciones. Entonces es el lugar mundial para poder producir. Ahora, detrás de un modelo, de un país razonable, lo mismo yo he visto que pasa en España cuando estuve en el mes de mayo, digamos. España tiene un PBI que en términos generales, digamos, es muy bueno para el país porque da muchas divisas a través del turismo, a través de servicios financieros, a través de servicios tecnológicos, de patentes tecnológicas, pero la gente no tiene trabajo. Bueno, acá en Argentina hay 17 millones de argentinos, casi la mitad de los argentinos, por lo menos en edad laboral, que viven de un plan social que paga el Estado. Y son rehenes de la política. Los suben a los micros, los llevan a la concentración, los bajan, le dan las pancartas, no importa qué pancarta, no importa, ni sabe qué dice la pancarta, las llevan. Digamos, la mitad de la población son rehenes de la política. Y la república no se hace con rehenes, se hace con ciudadanos libres, que pueden elegir libremente su propio destino, tener un trabajo, tener 2 trabajos, hacer horas extras, trabajar el fin de semana o no trabajar marido y mujer, o que trabaje uno para que el otro cuide a los chicos. Digamos, la libertad de decidir tu propio futuro y la responsabilidad de decidir tu propio futuro. Es decir, el modelo de la república se construye con ciudadanos libres y responsables que asumen las consecuencias de las decisiones que toman. Entonces, el modelo en la Argentina, que además Argentina tiene una situación, una condición internacional sumamente favorable, el mundo se empieza a consolidar en una situación que favorece mucho a Argentina, es disminuir el gasto público, que es aberrante en la Argentina, en función de lo que producimos, aumentar significativamente la producción, aumentar significativamente las exportaciones. Argentina es un país que produce cada vez menos exportaciones agrícolas por el nivel de agresión que tiene la política sobre el sector de la industria agropecuaria, por ejemplo, que son contra la ganadería, ni te hables. La ganadería, las vacas han pasado a ser el enemigo público número 1 en un país como la Argentina, en un país vacío, digamos, ¿no? Y que además produce el 0,6% de las emisiones del planeta. Argentina va a salvar el planeta aniquilando las vacas. Ya hemos perdido cerca de 25 millones de cabezas de ganado. Una industria que además
localiza a la gente en el campo, porque donde hay ganadería la gente vive en el campo, porque la industria ganadera necesita de una atención permanente, cada 3 meses vacunación, las pariciones, en fin, es una industria que localiza a mucha gente en contraposición a la agricultura, que son grandes empresas de maquinaria que pasan 3 veces al año y no dejan ninguna población, digamos, ¿no? Entonces, la clave es responsabilidad fiscal en el gasto, 1. 2, aumento de la producción, eso genera empleo, el empleo genera salario, el salario genera consumo y genera una espiral que es una espiral naturalmente favorable al ciclo de desarrollo y aumentar significativamente las exportaciones agropecuarias, explotar, que Argentina está todavía maniatada con el tema energético, Argentina tiene una capacidad de producción energética fenomenal, y darle trabajo a la gente. Darle trabajo es darle salario. Salario es la forma responsable como alguien desarrolla su propia familia, digamos, ¿no? Juan José, lógicamente, por muchos sueños que queramos para nuestra nación o para nuestra gente, al fin y al cabo, está claro que la gente tiene un papel fundamental en esta historia, porque sin ellos no podemos hacer absolutamente nada. Sin vosotros no podemos hacer absolutamente nada, por mucho que comuniquemos, por mucho que divulguemos, por muchas manifestaciones que se hagan, porque al final la soberanía y el empoderamiento está en el día a día, en las situaciones y las circunstancias que pasan, ¿no? Entonces, ese mensaje de empoderamiento, ¿cuál sería para toda nuestra gente? A nivel Argentina, a nivel España, porque al final son ellos las piezas importantes, lo que tienen que colaborar y no ser cómplices de algo que realmente nos quiere llevar, como bien has dicho, un control y una esclavitud absoluta del ser humano, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las claves de ese empoderamiento personal? Aunque ya sabemos, yo creo que cada uno de los que están aquí lo sabemos, pero al final es una valentía que tenemos que sacar desde dentro y ese coraje y esas acciones diarias. ¿Cuáles son las acciones diarias que podemos ejecutar como ciudadanos libres y soberanos en nuestro día a día? Pero, Regina, España, ¿cuánto tardó? 300 años en volver a reconquistar hasta 1492. Por más de 300 años. Estos procesos son lentos. Y yo entiendo que sean lentos. Porque invitar a la gente a cambiar es un desafío enorme. Lo más fácil es quedarte donde estás, porque si comes todos los días y seguir respirando, bueno, nada, es como un estado de comodidad. Ahora, nosotros venimos de naciones que han tenido enormes peleas, que han tenido el coraje. España fue una nación que salió a buscar un nuevo mundo y salió y dibujó el mapa del planeta en un momento donde todo el mundo, más allá de la costa de Finisterre, lo llamaban el Mar Negro, digamos, era donde se terminaba lo conocido. Hemos sido naciones que han ido siempre más allá de lo conocido. Parémonos en nuestras virtudes, parémonos en nuestra historia. Empecemos a entender lo que hicieron nuestros antepasados por nosotros para construir lo que nosotros hemos recibido por herencia, seamos responsables de esa herencia y tratemos de transmitirla intacta a los que siguen. Mirá, yo creo que el mensaje cunde y yo creo que la gente empieza a darse cuenta que si no toma orgullo de su propia historia, no toma orgullo de sus propias capacidades, de su propio ADN, es muy difícil construir un futuro distinto. La clave está ahí, no está en el sistema económico, no está en el modelo financiero, la clave está en el modelo cultural, volver a recuperar nuestro ADN cultural. Hablábamos el otro día, yo voy repitiendo algunas cosas porque como nos censuraron, yo cuando fui a España fui a dar un par de conferencias que me invitaron, que realmente fue extraordinario porque, bueno, volví a darme cuenta de todas las cosas que tenemos en común. Me miraban muchos españoles y yo les decía, miren, la hispanidad es una familia donde la madre no se siente querida por sus hijos y sus hijos no se sienten queridos por la madre. Ahora, una familia, nosotros los hijos tenemos el ADN de nuestra madre y tenemos la transmisión cultural por la leche materna. Las primeras palabras que nos enseñó nuestra madre, pero somos individuos distintos. Una familia se compone, vos sos muy joven todavía, pero cuando yo tengo ya hijos de 40 años, te das cuenta que son individuos, son seres. Yo tengo 42 años aquí donde me ves, Juan José? Podría ser tu hija.
Podemos ser familia. Pero no lo eres. Bueno, pero la vida empieza a los 40 años, Regina, así que recién estás empezando tu vida. La vida empieza a los 40 años. Entonces, ¿qué es lo que decía? Los hijos tienen una relación con la madre distinta a los 3 años que a los 40 años, digamos. Entonces, nosotros tenemos que volver a reconstruir, el mundo necesita que volvamos a reconstruir ese fenómeno cultural que fue la hispanidad, porque el mundo lo necesita. Y ahora, y volver a entender que tenemos que asociarnos por factores culturales y no por factores geográficos o productivos. Imagínate lo que sería un mundo hoy donde la hispanidad como bloque, fíjate la diversidad de climas, de producciones, de potencias, de recursos, basados en nuestra lengua, en nuestra historia, en nuestra identidad. Sería una cosa magnífica, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que pararnos. Y yo creo que poco a poco, yo hablaba con los españoles y decía, bueno, decime qué tenés que ver vos con un finlandés, ¿no? O sea, nada. Es distinto, habla distinto, piensa distinto, tiene una estructura mental distinta. Nosotros tenemos mucho más que ver entre nosotros que España con un finlandés o con un sueco, digamos, ¿no? Por más que estén geográficamente adentro del mismo espacio. Entonces digo, me parece que el futuro modelo de bloques, de alineación de bloques en el mundo, va a ser cultural y nosotros tenemos que apurar ese proceso, desarrollando formas inteligentes de entender que nosotros tenemos que volverle a proponer al mundo aquellos valores que el mundo ha ido destruyendo, digamos, ¿no? Nuestro orgullo por nuestra identidad grecorromana, por el derecho romano, digo, por todo lo que es nuestro acervo, por la fe, todo lo que es nuestro acervo cultural y que está en la fundación de nuestras naciones, digamos, ¿no? Claro, y al final me quedo con el mensaje que has dicho, esa unión bueno, pues de sangre, al fin y al cabo, no depende de ese ciclo familiar padre-madre, ¿no? Si al final la unión entre personas es esa unión donde creamos y compartimos cosas y de alguna forma creamos algo juntos, cada uno en su rol, en su potencial y en lo que realmente es bueno haciendo para que, lógicamente, nos podamos unir de una vez ya, porque al final tenemos un enemigo en común todos, aquí no es una cuestión, y muchas veces lo hablamos con Aliwen, ¿no? O sea, el divide y vencerás que siempre están promoviendo de las 1000 formas posibles habidas y por haber. Entonces, en cuanto realmente asimilemos que la unión va a ser la clave de nuestro éxito en un futuro, pues lógicamente, pues mejor, antes dejaremos nuestras redencillas a un lado y antes podremos de alguna forma impulsarnos hacia un objetivo en común, que es eliminar a esta agenda tan maliciosa y que pretende cargarse a las generaciones futuras y a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero al fin y al cabo también me toca en el alma, ¿no? Porque los niños son la parte más noble, inocente y pura que tenemos en nuestra sociedad y tenemos la responsabilidad de protegerlos, sean nuestros o no sean nuestros, ¿no? Y por eso también hacemos lo que hacemos y por eso estamos aquí también. Así que, Juan José, no sé si quieres lanzar un último mensaje de esperanza, porque creo que la gente necesita eso, necesita empoderamiento, necesita esperanza, necesita reconocerse a sí mismo para mañana salir ahí fuera y ser observador de lo que hay en su mundo para poder tomar las mejores decisiones en el ámbito que toca, ¿no? Entonces, No, ¿cuál sería? yo tengo una enorme esperanza, yo veo en los jóvenes del partido, veo los jóvenes en Argentina, obviamente hay muchos jóvenes desilusionados, hay muchos jóvenes que este modelo consumista les ha destruido la cabeza o les ha cambiado los paradigmas, pero veo unos jóvenes, una gran cantidad de jóvenes con una potencia enorme que entienden cuál es el desafío. El desafío es reconstruir una civilización que permanentemente el mundo sajón lo viene bombardeando a través de muchísimos años, que arranca la leyenda negra y ahora termina con esta Agenda 2030, que es absolutamente sajona, y pelear por nuestras creencias, hasta las últimas consecuencias. Mirá, hoy a la mañana leía todo un resumen de las tres grandes conferencias sobre la cumbre de la poblacional en el mundo, ¿no? Que arranca 74, 84, 94. Y en el 74 arranca este ciclo de conferencias con los Estados Unidos queriendo de alguna manera imponer, en términos numéricos, un promedio de natalidad, de bajarlo de 2.1 a 1.5. Todas las naciones que se opusieron a eso fueron las naciones
hispanohablante, digamos, de alguna manera, ¿no? Que dijeron, no, nosotros no estamos detrás de esto, hay que dejar que cada nación desarrolle sus propias pautas poblacionales. Nosotros, bueno, Argentina ya somos un país vacío, para nosotros el desarrollo poblacional es un tema estratégico. Entonces digo, esto viene desde hace muchísimo tiempo, esta teoría neomalthusiana de que el mundo va a explotar en base a la población, y me reía mucho porque veía las posiciones de China, ¿no? El 74, 84, 94, hasta que hace 3 años los chinos se dieron cuenta que dentro de 30 años les van a faltar cerca de 22 millones de habitantes, y dijeron, no, un hijo no, las familias pueden tener ahora hasta 2 hijos. Entonces, este cálculo que hacen, intentando reemplazar a Dios, de cuántas personas soporta el mundo en función de la capacidad de producir alimentos, que ya con Malthus fue un fiasco, porque la población se triplicó y la capacidad, de acuerdo a la vieja predicción de Malthus, la capacidad de producción de alimentos se sextuplicó. La distribución de esos alimentos es otra cosa, es un problema de relación económica, pero no la capacidad de alimentar a la población. Hoy hay especialistas que están diciendo que al mundo, además, los sistemas previsionales lo que están diciendo es que al mundo le hace falta gente, que entre al modelo productivo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, todas estas teorías, al principio del siglo XX, la vieja teoría y una gran teoría que recorrió los diarios del mundo y que llevó gente al suicidio fue la del cometa Halley, ¿no? Que decían que el cometa Halley iba a chocar contra la Tierra, iba a ser la hecatombe, iba a ser el fin del mundo. Hubo gente que se suicidó detrás de eso, digamos, ¿no? Entonces, todas estas posturas neocientíficas que terminan siendo dogmas religiosos, no comprobados, todas estas están hechas en base a reducir la población mundial. ¿Para qué? Porque la solución de la pobreza en el mundo no es generar desarrollo, sino que se acaben los pobres. Y lo que tenemos que generar es una política de desarrollo, donde el mundo aumente su PBI y aumente el PBI per cápita, no solamente el PBI, sino el PBI per cápita. En los últimos 20 años de globalismo se ha aumentado significativamente el PBI y ha disminuido escandalosamente el PBI per cápita. Ha producido la mayor concentración de recursos de toda la historia de la humanidad. Creo que el último cómputo que leí, y me puedo equivocar en las cifras, pero es más o menos como el 98% del PBI está en manos del 5% de la población, digamos. Entonces, el modelo que hay que proponer es un modelo absolutamente distinto al que nos viene proponiendo. Yo tengo una enorme esperanza. Yo ya tengo 64 años, yo doy la pelea por mis 6 nietos, digamos, ¿no? Pero que la juventud que nos sigue a nosotros, los 40, los under 40 y los under 20 hoy, ¿no? Que están muy activos, realmente están entendiendo el problema y están teniendo una gran militancia y se están, por lo menos con los cuales yo tengo contacto, se dan cuenta que si nosotros empezamos la pelea, ellos van a terminar resolviéndolo. Y eso a mí me da una alegría enorme. Así que yo tengo mucha esperanza. Y aparte, Regina, en el ajedrez, cuando todas las lecciones, cuando vos estudiás ajedrez, te hacen grandes planes, y qué sé yo, y la estrategia, y jugar con esto. Y al final de cuentas, siempre hay un párrafo que dice, mire, tengan en cuenta que las negras siempre juegan, ¿no? Vos podés hacer los planes, el globalismo puede hacer los planes que quiera hacer, pero las negras siempre. Y yo creo que en la historia, Dios siempre juega también. Así que hay que tener confianza, hay que tener fe, hay que dar la pelea, y hay que dar la pelea ahora. No cuando somos poderosos, cuando tengamos los medios de comunicación, cuando no nos censuren en las redes. No, la pelea toca darla ahora. Y hay que darla. Y ya que has dicho esto del ajedrez, justamente hoy la hablaba sobre ampliar esa visión, ¿no? Porque al final nos quedamos con un tablero, nos quedamos con unas piezas y con 2 jugadores. Pero dentro de ese tablero están los movimientos de cada pieza y cada jugador tiene su forma de ejecutar esa estrategia. Y fuera de lo que es los jugadores está la habitación, y fuera de la habitación está lo que es habita la casa, y fuera de la casa está lo que rodea la casa. Entonces no nos podemos quedar con solamente unos movimientos, sino que tenemos que ver todas las opciones habidas y por haber para poder utilizar las estrategias, ya que ellos utilizan estrategias de control y manipulación a través del miedo. Seamos nosotros conscientes de ello para ampliar también nuestras estrategias de cómo poder combatir
todo esto no desde un punto de vista cerrado, sino desde un punto de vista abierto y con millones de opciones que tenemos a nuestra disposición. Utilicémoslas y busquémoslas, que creo que es importante. Así que, Juan José, ha sido un placer. Vamos a colgar este live y compartirlo, ¿no? Ojalá lo puedas levantar y lo podamos compartir. Y bueno, pero ten en cuenta también, Regina, yo soy bastante malo jugando al ajedrez, pero soy curioso. El ajedrez. Uno de los jaques más apasionantes del ajedrez es el jaque de peones. Cuando los peones jaque mate. Es una de las jugadas más exquisitas del ajedrez. Así que los peones también pueden dar jaque mate. Desde luego, o sea, es importantísimo esto porque al fin y al cabo creemos que por ser peón no tenemos ningún poder y tenemos todo el poder del mundo de poder hacerlo y ejecutar y al final ganar esa partida que la vamos a ganar porque no hay otra opción, no hay otra opción que ganar esa jugada, esa batalla y esta guerra en la cual nos quieren llevar a todos que no tiene ningún sentido y con lo cual, pues bueno, pues este mensaje de esperanza para todos, de empoderamiento y que bueno, Juan José, mi apoyo desde aquí de España, lo que necesites, cuando lo necesites, somos unión, somos alianza y de aquí construimos todos para que podamos prosperar y bueno, pues enfocarnos en destruir aquello que nos quiere destruir a nosotros, vaya, básicamente. Claro, y perder la vergüenza de hablar de las cosas en las cuales nosotros creemos. Si no partimos de ahí, es muy difícil. Si nosotros creemos que para poder mejorar nuestra posición estratégica hay que tomar el idioma y las palabras, la primera pelea que tenemos que dar es por el lenguaje. Si nosotros adoptamos el lenguaje de este mundo globalista, no podemos describir las cosas con las cuales soñamos. La primera pelea que tenemos que dar es por el lenguaje. Las cosas se llaman como se llaman. Y punto. Y ahí es donde empieza la pelea. Así que ánimo viene de ánima, de alma. Cuando una persona se desanima es porque perdió su alma. Así que ánimo pues. Pues ánimo y a reconstruir nuestras almas. Así que nada, gracias Juan José, un placer, un abrazo a todos y los que habéis estado aquí esta noche y os mando un besazo enorme. Así que todo el apoyo y toda la grandeza que podamos obtener cada uno de nosotros. Un besazo. Gracias. Un beso grande. Chau, chau. Chao.